Listo, profe. Genial, Pero, gracias. listo el pollo. Bueno, niños, seguimos. Escuchen. Entramos a Gauss. ¿Sí? Eh, ¿Cuándo vamos a aplicar Gauss? ¿Qué es? Gauss, tranquilos. ¿Sí? Al principio cuesta un poco interpretarlo, entenderlo, todo, pero una vez que lo entendés, el desarrollo, digamos, matemático es el que tal vez algunas veces, no siempre, algunas veces se les puede complicar para despejar la incógnita en cuestión. Bueno, ¿pero a qué se refiere? Nosotros vimos cargas eléctricas puntuales. Todo lo que vimos con Coulomb y todos sus derivados como campo eléctrico y potencial. Ahora ya no va a ser cargas puntuales. ¿Con qué terminología se van a encontrar acá? Y que cada palabra va a tener una importancia muy grande que va a cambiar absolutamente el problema si está o no está esa palabra. Por ejemplo, no sé si se había cortado, yo estaba hablando y ya se había cortado y no sé hasta qué momento habían escuchado antes, pero lo siguiente, se van a encontrar con esta terminología. Te va a decir una esfera hueca, lo decía así, la palabra hueca. Por ahí va a leer macizo, un cilindro macizo, un cable conductor infinito. Vas a leer un cable conductor, fíjense, otra palabra. Van a leer conductor, macizo, hueco, infinito, no conductor, ¿sí? Bueno, esa terminología va a hacer que el problema radicalmente cambie. Por ejemplo, si dice una esfera conductora, ¿sí? Y otra que diga una esfera maciza. ¿Cuál es la diferencia? O otra que diga esfera hueca. Fíjense en todas las posibilidades que hay. Cuando diga, por ejemplo, conductora, todo lo que es conductor significa que facilita el movimiento de las cargas que tenga o de ese conductor en cuestión. Por ejemplo, un cable conductor conduce la corriente, por eso la luz se nos prende. Yo aprieto el botoncito acá y se prende allá, porque hay un cablecito que se lleva la corriente hasta arriba y lo puede prender. Ese cablecito es un cable conductor. Permite que las cargas se muevan por él hasta que llegue al lugar donde va a actuar. Por ejemplo, el foco. ¿Me siguen, no? ¿Me están escuchando? Sí, profe, perfectamente. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que se dice la palabra conductor? Todas las cargas que estén contenidas en ese conductor se van a desplazar hasta que el camino se les acabe. Vos decís, ¿cómo sería eso que hasta el camino se les acabe? Por ejemplo, si una esfera y la carga que tenga, que esté adentro, quieren salir. ¿Hasta dónde van a ir? Hasta que llegue a la puerta. ¿Qué significa la puerta? La carcasa. O sea, todas las cargas ¡fum!, se van a ir y se van a pegar en la superficie. En la parte interna de la esfera va a estar web, no va a haber nada, no van a estar las cargas. O sea, por ejemplo, había como, decía el anuncio que había como 50 coulombs o 500.000 coulombs. No, no, no. Todos 500.000 coulombs no van a estar adentro de la esfera, sino pegado en la superficie. Todo lo demás va a estar como si no hubiera nada. ¿Sí? No es como si hubiera. No hay. Se van toda la superficie. Eso significa que si yo quiero analizar el campo, el potencial, todas las preguntas que hasta ahora hemos visto con ley de Coulomb, y ustedes le dicen que analices adentro de ese conductor, dentro de ese conductor no va a haber nada, en principio no va a haber nada porque se han movido hacia la superficie. Ahora bien, y todas serían super. En cambio, si hubiese dicho la palabra maciza a secas y no te dice la palabra conductor, quiere decir que la carga que tenga esa esfera, estoy dando un ejemplo de esfera, ¿no? Porque es redondita y es más bonita, parece como si fuera una carga puntual. Va a estar distribuida homogéneamente en todo el volumen de esa esfera. En ese caso, en vez de darte la carga en cuestión de dato, te van a dar de dato la densidad de carga, que sería la carga acumulada por unidad de volumen. Se llama así, densidad de carga cúbica o volumétrica. En caso de que sea un disco, te dicen un disco, ¿sí?, macizo, también no dice conductor, dice macizo, ¿sí? En ese caso, te van a dar de datos la carga que esté en ese disco macizo
te van a dar de dato algo plano, porque la palabra disco viene de 2 dimensiones. En cambio, esfera es 3-dimensional, es volumen. Disco ya es como que a la pelota la has pisado y quedó plana. Quiere decir que ya no tiene 3 dimensiones, solo tiene 2. En ese caso, en vez de darte el volumen, te van a dar la superficie. Te van a dar la densidad superficial de carga. Y en caso de que no sea un disco y que no sea una esfera, y voy a decir que sea de una sola dimensión, ¿cuándo sería una sola dimensión? Y un hilo de longitud infinita, un hilo de longitud infinita. ¿Qué significa? Que ya no es 3 dimensiones, ya hay solamente una, es una línea. Hagamos cuenta que es hilo finito, ¿no? O sea, angostito. No, si es gordo. Si es gordo, ya es como un cilindro. Si ya un cilindro es un volumen. En este caso, vamos a considerar un hilo conductor, sería unidireccional, sería una sola dimensión. En ese caso, no te daría la densidad superficial, te daría la densidad lineal. Así se la denomina, que sería la carga por unidad de longitud. Entonces, según las dimensiones del, la, de quién estés hablando para que contenga carga, ¿sí? Del objeto que contenga carga, te van a dar, si es unidimensional, te van a dar la densidad por unidad de longitud. Si es superficial, te van a dar la densidad superficial, así se denomina de carga, y si es la otra, densidad volumétrica. Eso para determinar la carga que tenga ese objeto que estemos por analizar. Bueno, esa sería una manera. ¿Pero qué es Gauss? Gauss usó algo imaginario, realmente usa superficies gaussianas. Fíjense, usa la palabra superficie. Quiere decir que nuestra formulita geométrica básica va a ser cualquier formulita de superficie de las figuritas que conocemos. F es cilindro, perdón, cilindro no sería superficie, sería tridimensional, sería superficie de un círculo, superficie de un cuadrado, superficie de un rectángulo, superficie de un triángulo, bueno, o sea, una superficie de una figura. Esas son las formulitas bases que vamos a tener en referencia. Y las superficies gaussianas son superficies cerradas. ¿Qué significa? Que tiene tapa, es como una caja que tiene tapa, está cerrada la caja. No entra ni sale nadie de lo que esté ahí. O sea, la carga que esté ahí no va a salir, salvo que sea un cable conductor que se escape lo mismo. ¿Sí? Pero, olvidándonos de eso, en una superficie gaussiana es donde no entra ni sale nadie. ¿Sí? Escuchen bien lo que dije. La superficie gaussiana es una superficie cerrada. ¿Qué significa? Que no entra ni sale nadie. De algo imaginario. Tranquilo. Profe, siempre algo va a salir en alguna forma. No. Cuando sea la superficie gaussiana, esa imaginariamente, como decía, todo lo que está ahí adentro, nadie sale. Entonces, eso va a ser. Ahora, ¿cuándo podrán aplicar Gauss? No creo que siempre. Gauss se va a poder aplicar siempre y cuando los objetos, el análisis que estemos haciendo de cualquiera de estas tres variables que hemos estudiado, fuerza, campo y potencial, esté simétrica. ¿Qué significa? Vamos a siempre elegir una superficie gaussiana, recuerden que es imaginaria, la vamos a elegir nosotros a nuestro gusto, similar al objeto que quieran analizar. Que sea simétrico. ¿Qué significa algo simétrico? Algo bonito, algo que, mira, es parecido de ambos lados. Por ejemplo, nuestras manos son simétricas, son igualitas, qué sé yo. ¿Sí? Nuestro cuerpo, la mitad del cuerpo es simétrico del otro, o sea, nosotros somos simétricos. Bueno, asimilándolo para el lado de la física, nosotros acá vamos a hablar de figuras simétricas con respecto al objeto que tenemos por analizar. O sea, si yo hablo de un cable conductor, ¿sí? Un hilo conductor o de un cable que contiene carga, ¿sí? De longitud infinita, y me dicen que analice el campo eléctrico, tengo que dibujar una superficie gaussiana. ¿Qué quiere decir? Ya saben lo que es. Una superficie que sea lo más útil y fácil de analizar con respecto al objeto que estoy por estudiar. O sea, yo estoy por estudiar esta línea. Superficie gaussiana sería dibujar un cilindro. Y esta sería la superficie gaussiana, que lo contiene al conductor. ¿Ven? ¿Cómo es el cilindro?
finito y largo. ¿Por qué? Porque te va a decir un hilo contiene carga de longitud infinita. Te dice un hilo de longitud infinita. Quiere decir que esto sigue para arriba y sigue para abajo. Solamente que dibuja un pedacito que representa todo. Y vos decís, profe, ¿qué ancho le va a dar? A vos te van a pedir el campo en un punto con respecto a ese hilo. ¿Sí? Entonces, si calculamos el campo acá, entonces vas a elegir un cilindro que tenga ese ancho, donde el radio del cilindro, que sea el radio equivale a la distancia donde te hayan pedido que calcules el campo. Vos sí, profe, ¿qué otra puede ser? Por ejemplo, te pueden dar una placa, te dice una placa o un disco, cualquiera, que contiene carga, ¿sí? Bueno, en el caso de la placa, también va a usar un cilindro. Pues, ¿cómo? ¿Es un cilindro? No tiene nada que ver un cilindro con la placa. Recuerden que yo estoy por analizar esta placa, ¿sí? Y en ese caso voy a dibujar un cilindro y te van a pedir el campo en un punto con respecto a esa placa, ¿sí? Por ejemplo, esta es la placa y te piden el campo acá. En ese caso, te conviene dibujar, no, miren cómo este cilindro, alto, largo, podríamos decir así, finito. Porque esto, respecto a esto, que es longitud infinita, es mucho más finito. O sea, este es así. En cambio, este, si te piden el campo acá, lo que vas a hacer es dibujar un cilindro, ¿sí? Así. Fíjense la diferencia de este dibujo con este. Este es re ancho, pero chato. O sea, este es largo y finito, y este ancho y chato. ¿Eh? Donde la altura del cilindro estaría referida a la distancia donde te hayan pedido calcular el campo. ¿Sí? O sea, que ustedes van a elegir. Ahora, si te dan una esfera, esto es una esfera, y te dice calculame el campo aquí, vos vas a dibujar otra esfera que obviamente tiene un radio de esa longitud a donde te hayan pedido el campo. O sea, esta es la superficie gaussiana y este es el objeto que estás analizando. Esta es la superficie gaussiana. Este es el objeto que estás analizando. Esta es la superficie gaussiana y este es el objeto que estás analizando. ¿Entienden? Sí, sí. Bien. Fíjense que no hemos visto fórmula, nada, solo qué es la superficie gaussiana, que deben haber escuchado y cerrado y todo eso. Bueno, como en la ley de Gauss, te dice que la integral cerrada, eso significa que la superficie gaussiana tiene que ser cerrada. Y ya saben que esto por ejemplo, la superficie cerrada gaussiana sería que esto acá hay una tapa y acá también, y esto es un envolvente que todo cerrado. Arriba abajo es como una lata de aceite. Tiene tapa, y que si vuelve a volcar no se cae nada del aceite porque está tapado por todos lados. Bueno, eso es superficie cerrada. De por ds, vectores, es igual a Q sobre epsilon 0. ¿Qué es epsilon 0? Ya saben, la constante de permitividad que es un número. ¿Sí? Y Q, esa Q es la clave. Q es la carga interna de la superficie gaussiana. Es la carga que contiene la superficie gaussiana. Esta Q, ¿sí? Es la carga que contiene la superficie gaussiana. ¿Sí? La carga interna, muchas terminologías que se usa para denominarla. Q interna, Q gaussiana, bueno, todo eso. Que ahora de esta formulita, ¿qué voy a hacer acá, profe? No, tranquilos. Primero el detalle. Esto es un producto escalar. Otra vez caemos lo mismo. Hace rato estábamos hablando de eso. Producto escalar, B por DS. E es el campo eléctrico producido por el objeto que estoy analizando. Por ejemplo, si esta es el objeto, un cable de longitud infinita, la carga va a estar en el cable. Bueno, estamos positivos hoy. Yo voy a dibujar positivo en todos los casos. Es más bonito. Digamos que en ese cable, en ese hilo conductor de la palabra conductor, olvídense, puede estar o no puede estar.
en ese hilo de longitud infinita, va a tener una carga, ¿sí? Bueno, la superficie gaussiana estará teniendo esa carga que te van a dar, ¿sí? Así que eso se refiere. Y este crea campo, las cargas crean campo. Si yo puse positivo, significa que las líneas de campo salen. Y siempre lo voy a dibujar de forma radial, así. ¿Sí? O sea que estas serían las líneas de campo, así. Si esto está así, la línea de campo sale. ¿Sí? Así. Entonces, ¿qué va a pasar? Así sería el campo. En esta cara, el campo está así está, ¿sí? Por lo perpendicular, ¿sí? ¿Sí? Y la superficie es un vector que siempre el vector superficie, este ds, ¿cuál es? Es un vector que es perpendicular de la superficie, el vector perpendicular de la superficie. Esta es la tapa, así, horizontal. El vector es así. ¿Sí? Es ese. ¿Sí? Este es el ds. Esta es la tapa. El vector ds es así. ¿Sí? Ahora, la envolvente, también es una superficie. Ahora bien, ¿cómo es la superficie de la envolvente? Es así. Así. El vector es así. Ya que acá el vector es así. Este es el ds. El vector superficie es perpendicular a la superficie. Ahí. Entonces, así. Daría forma de esta superficie. ¿Sí? Es así. ¿Sí? Entonces, fíjense. El ángulo que hay cuando ustedes escriben esto, el producto escalar, como decían, vector A por vector B, era el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo. El módulo del campo es el que estoy averiguando. Lo puedo sacar afuera de la integral y me queda la integral de ds, que es ese. La integral de ds es ese. Por el coseno del ángulo, ¿sí? El coseno del ángulo, en este caso, fíjense, el ángulo, este es la E y este es el ds. ¿Qué ángulo es? 90. Coseno de 90 es 0. Quiere decir que si ustedes quieren calcular el campo aquí, da 0. Porque no hay nada. Da producto 0, da esto. Acá también da 0. En cambio acá no. El campo, fíjense en cómo va, así. Y el ds también va en colineales. Colineales que habíamos dicho hace rato. Que teníamos dos posibilidades máximas. O 0, cuando eran perpendiculares, o máxima cuando eran colineales. Acá son colineales. Quiere decir que el campo en la cara lateral es donde yo voy a calcularlo. Porque en los campos acá y acá, yo a mí los calculo solamente que son 0. Así que va a ser 0. No todas las caras van a tener campo. En este caso, acá 0 y acá 0 y acá el único que quedaría analizar. ¿Entendieron? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Entonces, vos el cálculo tenés que hacerlo para cada una de las superficies a las cuales tengas tu dibujito. Porque esto es imaginario, recuerden, ese cilindro es imaginario. Entonces, el campo acá no da 0, el campo acá no da 0, y el campo de la envolvente no. Ese sí no da 0, tiene un valor que es el que yo terminé calculando, entonces va a ser E por S lateral, de la cara lateral, e igual a Q de la carga que va a estar ahí, que te van a dar de datos sobre epsilon 0. Y lo único que vas a hacer es despejarla ahí, porque eso es lo que te van a estar pidiendo. En la superficie lateral, ¿y vos cómo se acuerda la superficie lateral? Superficie lateral, si vos cortas un cilindro, cortás así, lo abrís con una lata y la haces así, tiene una forma de un rectángulo, base por altura, lado por ancho, o largo por alto, como quieran decirlo. O sea que este envolvente es largo por ancho. ¿Cómo se saca el largo? Es infinito, porque miren, esto es hasta el infinito. Y el ancho va a ser al punto donde te esté pidiendo el punto, el radio. Y el radio de la superficie es, si vos lo cortas un cilindro y lo abrís, la longitud de la circunferencia. De esta circunferencia, este sería el ancho. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo sería la longitud de la superficie? 2pi por el radio. Y esta R es la R a donde te haya pedido el punto de análisis. Dice, calculame el campo en el punto A situado a 20 centímetros del cable conductor, ¿no? Del cable de longitud infinita. O sea que esta R es ¿qué te van a dar? Esta es por el alto, que es longitud infinita. ¿Sí? Pues si profe, ¿y esa longitud infinita qué es un numerito que me hacen? Nada, tranquilo. ¿Por qué? Porque ya te dije que cuando sea unidimensional, el dato que te saben dar es la densidad lineal de carga. ¿Qué es la densidad lineal? Lambda es la carga distribuida por unidad de longitud, que en este caso es longitud infinita. Entonces vos aquí, en la Q, vas a poner despejando el lambda por el infinito. Te van a dar el dato. O sea que acá, este Q va a ser lambda por L infinito. ¿Sí? Pasa a multiplicar. Entonces, se simplifica el L infinito con el L infinito, te queda 2πr que pasa dividiendo y lo saca. Ya lo vamos a hacer al problema, tranquilos. Pero quiero que entiendan cómo se analiza, nada más. ¿Sí? Eso es lo más importante. Después la formulita, cómo desarrollemos y hagamos los problemas es otra cosa. El asunto es interpretar cómo se usa Gauss. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, fíjense que sea eso. Vamos a otra situación, vamos a esto. Profe, hablaba de una placa ahí, ¿sí? Ya saben que te van a dar en este caso la densidad superficial, que es sigma. En este te van a dar sigma, que es la carga por unidad de superficie. La superficie de esa placa. ¿Sí? Entonces, te van a dar el sigma de ese. ¿Qué hay? También un cilindro, que había dicho yo. La diferencia de este con este, que acá va a ser chato y anchísimo. ¿Por qué? Porque esta placa también puede ser infinita. O sea que tiene que ser un cilindro de ancho infinito, ¿sí? De R infinito, pero el L va a ser digamos, la novedad. Y bueno, esto también hagamos en cuenta que son cargas positivas. Entonces ya saben que las cargas positivas, las líneas de campo salen de ellas, o sea, para arriba o para abajo, ¿sí? Así. Así no, porque esta es una plana así o así, pero así no, porque no están en ese plano. ¿Está? Es bidimensional, así y así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué aclaro eso? Porque estos son los campos, así el campo, y así el vector de S. El DS es así. Acá abajo también. Este es el campo y el DS también es así. En cambio acá el campo es así, este es el campo y el DS es así. Acá es 90. Entonces al revés de este. Acá eran 0 las tapas y el único campo que analizamos fue el del envolvente, de la lateral. En cambio acá va a ser 0 en la lateral, porque el ángulo es 90, y la tapa de arriba y de abajo son las que tienen campo, porque los ángulos son colineales, ¿ves? Colineales, en cambio acá no. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. O sea que cuando haga el cálculo de voy a hacer dos superficies gaussianas para analizar. La tapa de arriba y la tapa de abajo. Acá, de las tres superficies gaussianas, por todos tienen tres. Este dibujo y este tienen tres superficies. La tapa y la lateral. La tapa y la lateral. Solamente que acá fue 0 las tapas y le quedaba la lateral solo, por eso usó una sola. Acá va a ser 0 la lateral y 2 tapas. O sea que vas a tener 2E por DS. Va a ser E por DS de la 1 más E por DS de la 2 es igual a Q sobre epsilon 0. Esta Q es el todo. El Q que está toda en la superficie gaussiana, que está todo. Ese Q va a estar dado por el sigma. Y acá esta y esta son iguales, son tapas simétricas, una arriba y otra abajo, quiere decir que la puedes sumar y te queda 2 veces la E por DS, que es el S directamente. La superficie, fíjense qué formita tiene, pi por radio al cuadrado. O sea que
Ahí pasa dividiendo el radio. El radio ahí es infinito, ¿eh? Pues sí, entonces, bueno, pero no se preocupen, porque esa superficie también está relacionado con el radio infinito. Así que se va a simplificar. No va a haber problema, la van a ver. Conclusión, no es tan difícil de entender. Una vez que la has entendido cómo usarlo, va a salir. Este último, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Ahí en este caso, ya no va a usar cilindro, no te conviene. ¿Sí? Porque si vos dibujas un cilindro, la esfera es radial. Esa es la diferencia con los otros. La esfera es radial. ¿Qué significa? Que las líneas de campo salen no solo para arriba o para abajo, o para la derecha o para la izquierda, sino salen para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, al costado, arriba, inclinada, oblicuo, sale para todos lados. O sea que tenés que buscar una superficie gaussiana equivalente, y obviamente cuál es el equivalente. Otra esfera del tamaño más grande de lo que estés por analizar o más chico, dependerá del punto donde te pidan. Si te pido el campo dentro de la esfera, vas a dibujar una esfera gaussiana más pequeña que la que te dan dando de datos, de objeto. Ahora, si te pido el campo en un punto más allá del tamaño de la esfera, obviamente vas a dibujar una superficie gaussiana esférica de radio más grande con referencia a ese punto que te estén pidiendo. Y vos, si me piden justo la superficie, bueno, usa la superficie gaussiana del radio igual a la radio de la esfera de objeto. O sea que en cualquier situación vas a poder trabajar sin problema. ¿Entendieron, chicos? Sí. Sí. Bien. Esa es la base para trabajar con Gauss. ¿Qué vamos a hacer? Es problemas ya de eso, pero eso ya lo vamos a dejar para hacerlo toda la clase ya de eso. Yo les voy a mandar un video donde hay uno que otro problemita que hicimos con otros chicos año anterior, de este tema, para que vayan entrando en el clima. Les diría que mañana tengamos clase, pero batame de jugar, porque yo mañana entro a las 9 de la farmacia y voy a tratar a las 10 de la noche. De todas maneras, le voy a tratar de hacer un video para que vayan avanzando un poco más, ¿sí? Que voy a dar para que vayan viendo de esto, ¿sí? Ahí estaba viendo, se ha cambiado un poco de tema, circuitos también va, circuito eléctrico. Sí, también, profe. Va RC. Va RC, R sola, C sola, RC, C sola, todo. Individuales Sí, primero y después ya juntos, ¿así? exactamente, profe. O sea, tienen corriente alterna también. También que corriente alterna no lo vimos mucho con el profesor, lo vimos con el profesor de la práctica, pero se sabe que también lo toma en febrero, lo toma como si le hubiese dado. Ajá. ¿Tienen transformadores también? ¿Algo han escuchado eso de transformadores? No, eso no me acuerdo. Creo que no. Creo que no. Creo que ley no. de Lenz. Ley de Lenz. Sí, ley de Lenz, sí. Sí. Ajá, perfecto. Bien, ¿y circuitos de resistencia pura, o sea, ley de Kirchhoff y Ohm? Sí, eso sí Sí, también. sí. Bien. A ver, potencia eléctrica, energía eléctrica, efecto Joule, efecto magnético, efecto motor, todo eso sí. Sí, también. Bueno. Entonces hay que meterle. Bueno, ahí vamos para, chicos. Tengo que ir a hacer un trámite yo ahora. Tengo que salir. El Reyes. Tal cual. Así que bueno, ahí lo vamos a parar. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa me consultan, pero clave que hayan entendido cómo se usa acá. No hemos visto nada del problema, pero cómo se usa. Eso es lo importante. ¿Sí? La simetría, toda esa macanita, qué superficie va a usar y qué significa, qué carga va a estar adentro,
cómo es eso del análisis de los vectorcitos, esto, esos dibujitos tontos que están así, es clave. Porque ahí vos vas a ver en qué superficie de las que tengas en tu dibujito son las que vas a usar solamente Gauss. Y las que te dé cero, porque son perpendiculares, por ejemplo, acá no son perpendiculares, acá sí hay. Acá era cero y acá era cero. En cambio, este al revés. Acá era cero en la lateral y en la arriba y en abajo había, entonces acá hay dos superficies gaussianas para analizar, acá había solo una. Y acá va a haber una sola también, pero grandota. Una sola. Porque por donde veas, va a ser una sola. ¿Sí? Una esfera más fácil. Parece más difícil, pero termina siendo la más fácil de todas, la esfera. Bueno, ahí paramos, chicos. Bueno, Perfecto, nos profe. vemos después. Ya organizamos el horario para el lunes temprano, ¿ah? ¿Puede ser? Bueno, Sí, mejor, buenísimo. profe. Listo, profe. Venga. Chau, Chao, chau. chao. Chao, hasta luego, profe. Chao, chao.